Bueno, mi primera invitada es la doctora Laura Poletti. Ella es abogada, entre las especialidades en las cuales se ha formado a lo largo de estos más de 25 años de trayectoria profesional en nuestra ciudad y en la zona. Es especialista en derecho empresarial. Y vamos a hablar acerca del trabajo, de lo que significa cuando uno tiene un emprendimiento, un negocio familiar o una empresa familiar o no familiar. ¿Qué rol ocupa el abogado? ¿Qué rol ocupa poder contar con herramientas para asesorarnos legalmente y evitar ciertos conflictos que se pueden dar dentro de la empresa entre los mismos socios o por cuestiones ajenas o externas? Cuando la empresa familiar se traslada de generación en generación, hay que saber también convivir entre aquellos abuelos fundadores y los nietos o bisnietos que se hacen cargo de una empresa totalmente diferente quizás, pero no por eso dejar de lado los valores en los cuales se ha fundado esa empresa. Hoy por hoy el siglo ha cambiado, la tecnología ayuda muchísimo y hay que también estar, ¿sí?, a la altura de las circunstancias. Por eso me parece importante invitar a la doctora Laura Poletti, que gentilmente me ha dicho que sí, para hablar de estos temas y de qué manera vos en tu casa, si estás atravesando esta situación, puedas tomar a partir de esta nota herramientas para poder mejorar tu empresa y saber hacia dónde vas apuntando en lo que resta del año y cómo te preparás para los años que siguen. Así que vamos a saludar a Laura. Hola Laura, Marina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, gracias por venir a visitarnos una vez más. Gracias a ustedes. Bueno, sos una apasionada de la prevención jurídica, de la transformación de las empresas y obviamente que sos, creo que, la persona indicada a la hora de hablar de asesoramiento jurídico empresarial, ¿no? Qué bueno. Y por eso me pareció importante tomarte como fuente de consulta. Qué linda. Y empecemos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué pasa con la redacción de los protocolos, Laura, en las empresas familiares? ¿Qué pasa a la hora de gestionar si hay que hacer alguna sucesión o no? ¿Cómo poder evitar posibles conflictos que se pueden dar dentro del seno familiar o en la empresa, ¿no? Sí. Qué bueno lo que traes, Marina. En realidad, soy como una apasionada del derecho preventivo. Ya hemos hablado bastante de esto en tu espacio, en tu rincón maravilloso. Lo que yo quiero, digamos, dejar claro que esto es un tema comunicacional muchas veces, de cómo nos comunicamos con un otro, de qué manera insertamos las conversaciones valiosas o las que hay que tener en los tiempos correctos que hay que tener, ¿no? Estamos trabajando muchísimo en eso, desde el derecho preventivo, desde el derecho colaborativo, es decir, tomar esas conversaciones a tiempo, ¿no? Y esas conversaciones a tiempo pueden ser con mi socio, que tal vez es mi padre, es mi hermana, mi hermano, es mi cuñada. Falleció mi hermano y tengo a mi cuñada, y falleció papá y estamos entre hermanos, y pueden pasar esas cosas, ¿no? Entonces, es decir, ¿dónde, en qué ámbito y en qué lugar se tienen que dar las conversaciones correctas? Bien. En definitiva, el derecho viene a acompañar esas situaciones, ¿no? Los dolores que las personas humanas o que las personas jurídicas tenemos, y esto puede darse por una conversación, por un contrato, por un acuerdo, según cómo venga estando esa situación. Entonces, lo importante acá es encontrar los puntos, los momentos y las emocionalidades individuales y grupales para plantear los temas, ¿no? Porque creo que todo pasa por un liderazgo de uno mismo y un liderazgo organizacional, que hay que animarse a tener esas conversaciones y en el momento. Para encarar un contrato, para hacer una sociedad, para ponernos de acuerdo en las cláusulas, para pensar nuestro camino de sucesión, ¿no? Entonces, ¿y hay protocolos que cumplir para esto? En tu realidad, rol como abogada, asesorás todo el tiempo estas cuestiones, ¿no? Mi carrera fue mutando un poco a poder acompañar esto, ¿no? Uno tiene que ir nutriéndose de muchísimas cuestiones, porque son ámbitos que necesitamos: el tema societario, el tema familiar, el tema sucesorio, el tema contractual, el tema laboral, porque también rozamos permanentemente todas las aristas. Entonces, yo lo que a veces con mi mamá, que me dice, ¿cómo haces tantas cosas?
y en realidad todo ha ido como a un mismo camino o a un mismo, digo, embudo para salir, digamos, por el canal, ¿viste? Atravesar el canal que hay que atravesar, como le llaman en marketing. Entonces, digo, esta nutrición desde el derecho corporativo, el derecho familiar, el derecho laboral, el derecho sucesorio, notarial el también. contractual. El notarial que tiene mucho de todo esto también en lo contractual, en lo patrimonial y demás. Entonces, es como que uno fue nutriéndose. Y ahora le encontré como el camino a decir, lo mío es esto, acompañar a estas empresas, a familias, agregarle valor para que, y es muy rico, y por eso digo que a veces uno empieza como a ir sembrando valores en las organizaciones con otros modos, con otras filosofías de trabajo, con otros protocolos de trabajo y con otros documentos. Y a la pregunta que vos me hacías si esto está normado, reglado, no, esto es muy como un traje a medida de cada organización. Bien. A veces tengo clientes que son socios en una startup y no son familia, pero sus mujeres, sus esposos están involucrándose y van haciendo, entonces eso que es una sociedad mixta, porque en realidad en el vínculo inicial no eran socios, pero después se involucran familiares, entonces termina siendo, ¿no? Un tema que roza las situaciones de la familia también y de la familia empresaria. Y por otro lado, tenés la situación donde hay normas para cumplir según el tipo de actividad que yo hago, entonces hay actividades que están más reguladas, bien, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, una actividad de seguros, una actividad farmacéutica, una actividad de investigación. Y lo agropecuario está normado según a lo que te dediques. Si te dedicas a la siembra, tenés todo el tema de INASE, cultivares y demás, además de lo que es ARCA, AFIP y todo eso, digamos. Tenés también la parte de animales, todo lo que es SENASA, o sea, según en el diagrama que estés, la gente que está hoy en el agro, pero con la biotecnología, también tenemos ahí temas de químicos, agroquímicos, ¿viste? Que nos empiezan a regular, y cuando hablo de este marco regulatorio, vos pensás que tenés la actividad o el negocio, y como un sol que dispara, decir, bueno, yo tengo que tener mis normas societarias o mis acuerdos societarios, mis acuerdos con mis proveedores, mis acuerdos con mi socio, con la familia, mis acuerdos con los empleados, colaboradores. Entonces empiezan la parte sindical, la parte laboral, la parte contractual con proveedores, ¿no? Y tal vez después la parte de inversión y patrimonio que la misma empresa va gestionando o teniendo en el rumbo con los años, y vos decís, bueno, ¿cómo gestionamos ese patrimonio familiar? Y hoy cada vez más las empresas familiares tienen como una estrategia común de cómo se gestiona, desde una póliza de seguro hasta, ¿me entendés? En la casa, en la empresa, en el departamento del hijo estudiando. Es cierto. ¿No? Entonces es como que la dinámica de familiar va cambiando también. Hay especializados cada vez más en Family Officer, que se llama, que es un rol así, ¿no? Como que cuida el patrimonio familiar y el legado familiar también. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes cuando hay cambio generacional? ¿Cómo poder deconstruir o no ambas generaciones? El abuelo con el nieto, por ejemplo. No hice el estudio con los casos míos de los clientes, pero lo puedo hacer, me estás dando una idea hermosa, que lo había hecho hace un tiempo, de categorizar y hacer mi propia encuesta adentro, digamos, puertas adentro, decir cómo han venido cada uno de los casos, ¿no? Tengo un poco de todo. Tengo, por ejemplo, ahora una abogada que está dentro de la empresa y es sucesora en la empresa familiar, que me contrata a mí para que justamente la acompañe en todo el camino de armado del directorio, el armado de los protocolos y demás. Ella como hija, su padre ya se va retirando y tiene el tío viviendo. Claro. Después tenés situaciones donde el dueño de la familia, que eso tengo muchos, hace ya unos años se vienen planteando cómo hago para pensar la incorporación o delegar o el camino de sucesorio, y ahí tengo como 3 aristas muy, muy definidas distintas, situaciones donde hemos hablado con la familia y han decidido no quedarse en la empresa. Entonces la empresa de familiar pasó a ser no familiar porque la vendieron a terceros o a colaboradores que existían ya en la empresa. Tengo la empresa familiar donde se incorporaron
y a veces los hijos se quieren incorporar como dueños solamente, entonces tenés que ir profesionalizando esto, aprender a ser dueño sin involucrarte en la gestión, ¿no? Entonces, para la toma formar de a decisiones. alguien para que siga en la parte de la gestión, para que esa empresa familiar siga funcionando y siendo sostenible en el tiempo. Y por otro lado tenés la situación donde están conviviendo padres y hijos y nietos que no son la mayoría. A los otros días estábamos conversando que hoy por hoy la segunda y tercera generación son donde más van mermando la vida. Para continuar con el oficio, con esa profesión, ¿no? En la empresa. Exactamente. ¿Un buen asesoramiento asegura la estabilidad del negocio familiar? ¿Podemos confirmar esto? Viste que los profesionales no podemos asegurar resultados. Lo que sí digo es que a lo largo del camino te va a dar más sostenibilidad en el tiempo y en la calidad de vida de esa empresa familiar y de la familia empresaria, porque acá tenemos que ir combinando como las dos, ¿no? Balanzas, la familia y la empresa, ¿no? Que todo esto sea como tomado con alegría, con felicidad, que no sea un dolor de cabeza ir a trabajar a la empresa familiar o empezar. Estamos trabajando la parte emocional también. La felicidad, no se habla de felicidad, no se habla del disfrute no se habla de la riqueza que me trae la empresa familiar. Siempre lo hemos visto, pero una porque carga, es humano. quizás, ¿viste, Laura? Es la carga de que yo quizás no lo voy a poder hacer tal cual lo hacía mi abuelo o mi padre. Cuánta responsabilidad sobre mis espaldas. O la experiencia de papá con el tío fue tan mala, terminaron tan mal, que ahora entonces, o la experiencia de papá con esos empleados desleales que se le fueron y le hicieron no sé qué. Entonces queda toda esa carga. Negativa. Entonces, estamos trabajando realmente los profesionales que estamos cada vez más metiéndonos en esto, en ver cómo acompañamos en mi parte también la parte financiera y de decisión en el directorio, porque me estoy formando para eso. Ya me he formado y estoy cada vez más involucrada en las decisiones y acompañando la estrategia de los directorios, porque en realidad el director independiente es una figura muy valiosa en las empresas familiares, que se necesita también profesionalizar el entorno de la familia y también saber que cuento con personas de mi confianza que no son de la familia y vienen a traer esta mirada, ¿no? De la diversidad en el directorio, también desde una independencia emocional diferente, ¿no? Una consulta, hoy se habla mucho de, corregime si está bien el concepto, compliance, ¿es así? Compliance. ¿Qué es el compliance y qué significa el gobierno corporativo? Qué bueno ese tema. Está sumamente en boga. Nosotros lo que estamos viendo es que las empresas cada vez se necesitaron como ir diagramando, estructurando y profesionalizando cada vez más, ¿no? Porque lo pidió en su momento el ARCA, porque las normas societarias había que ir adaptándose a algún formato de sociedad o lo que fuera, y a veces también por lo que me va pidiendo la misma mecánica de la tecnología, la inteligencia artificial y demás. Entonces, el compliance viene como un GPS legal, digo yo, me encanta hablar de esa palabra, GPS legal, que es el que nos ayuda como a armar la estructura, por qué ruta nos vamos o por qué avenidas vamos a recorrer esto, ¿no? Entonces, es como decirte, hago mi código de conducta, hago mis valores, defino todo eso y en base a eso se derrama un sinfín de actividades que ayudan a gestionar los riesgos de mi organización, a gestionar que un empleado sea más leal, sea más competitivo, esté más contento, que el miembro de la familia también esté más contento. Entonces, es como ir armando, robusteciendo la estructura de tu empresa. Muchas veces el compliance también viene de afuera. Que yo estoy contando es de adentro. Viene de afuera cuando hay un control normativo, por ejemplo, para sociedades que trabajan para el Estado, para proveedores o la cadena de proveedores y demás, tal vez las normas de cumplimiento o de ordenamiento me vienen de afuera. Y no sabes cómo se mejoran las empresas familiares que le están prestando servicios a grandes empresas a nivel internacional o a nivel estatal, porque te ayuda a derramar, a organizar para atrás. Te piden balances, te piden protocolos, te piden, en algunos casos las certificaciones
IRAM, ISO han ayudado mucho en esto también en las cuestiones ambientales. Entonces, es como ir armando ese robustecimiento empresarial que no es burocracia, porque a veces entre pagar en multa o perder un contrato, los otros días estaba dando una charla en una pyme familiar sobre compliance, el poder un concesionario automotriz, un concesionario con una marca que representa o lo que fuera, por no cumplir protocolos o por no cumplir esas cuestiones, perder ese contrato puede ser muy perjudicial para la compañía. Entonces, es la manera donde yo me robustezco para poder prestar bien mi servicio, tener un buen contrato de branding o una buena representación. El compliance vendría a ser como la parte de normativa, para que la gente entienda. Claro, la parte de normativa, pero que la puedo hacer yo mismo para ver cómo es de robusta mi organización o para vender mejor mi organización. Bien. Hay empresas que se proponen, mira, familiarmente no vamos a seguir siendo socios. Y me ha pasado. La robustecemos, la mejoramos, le mejoramos la calidad de todos sus contratos y este sol que te decía. Y cuando yo la voy a vender, obviamente va a ser un precio diferente a cuando yo tengo situaciones que resolver todavía o riesgos o contingencias adentro de la compañía. Eso no solamente es asesoramiento para empresas familiares, también Laura se dedica a empresas no familiares, a emprendimientos y a negocios familiares. Y a startups. Bueno, tengo mensajitos para vos, Laurita. Mucha gente que está mirando el programa. Ha sido muy clara en tus conceptos y me lo acaba de decir Daniel. Hola Mari, buenas tardes, muy interesante escucharla la doctora, es muy clara en su explicación, me gusta escucharla. Gracias a la doctora y a vos Marina por darle el espacio en tu programa. Qué bueno, es educación, digo, tenemos que empezar a educarnos y a formarnos que esto es posible, digamos, ¿no? Que un camino mejor para la sostenibilidad es factible. Es verdad. Y por último, Laura, ¿dónde estás? ¿Dónde lo podemos ubicar? Contanos. Yo estoy en, Facebook, Laura Poletti, Instagram, Laura Poletti o Soluciones Jurídicas Preventivas, buscan y me van a tener. Mi celular está abierto y hay muchísimos contactos. Físicamente estoy en Santa Fe 586, acá en Sunchales, y también estoy viajando muchísimo. Estoy buena parte del mes entre Buenos Aires, Venado Tuerto, Entre Ríos, por la cuestión familiar y personal mía, también es parte de mi negocio, digamos. Entonces, cuidando un poco todo eso. Y además estoy haciendo una maestría en finanzas y gobierno corporativo. Qué fascinada. Estás contenta, ¿no? Me estoy aprendiendo cosas nuevas. Todo lo que no sé, me encanta saber que hay tanto aplicarlo a tu profesión. Claro, sí. Ver con ese objetivo. Esa arista, esa beta, a ver, voy por acá. Y después también la parte previsional. No nos olvidemos que estás acompañando al doctor Mongielo. Justo ayer estuvieron de vuelta acá en Sunchales, estuvieron en el centro de jubilados que nos invitaron. Una organización, no sé, pero 100 personas pasaron, digamos, por la charla. Con Hugo Mongielo también, que en la parte previsional estás acompañando. Muy agradecidos, hoy tuve muchos mensajes, porque es también esto, dar un poco de claridad de cómo están los reclamos, qué se está pidiendo. También vino con sus socias hablando del tema de salud, las cuestiones prestacionales, digamos, de las obras sociales, o sea, trabajando un poco también desde ese contenido social, porque nosotros estamos haciendo, somos hacedores también de la paz social, tenemos que construir, contribuir Laura, porque eso. Viste que uno piensa, abogado es problema, conflicto. Bueno, no, hoy hay toda otra mirada. No sé, por último, y ya tengo que cerrar esta entrevista porque tengo que continuar con más invitados. Laura, ¿te ha pasado de que te hayan llamado, ya que estamos hablando dentro del tema empresarial, familiar? Hablo de empresas, pero puede ser una pyme, no si necesariamente son en grandes corporaciones, que te han llamado justamente porque se querían disolver, ya no había otra solución, y a través tuyo pudieron canalizar esas dificultades que tenían y poder encauzarse de nuevo y seguir adelante, ¿o no? Sí, ha habido algunos casos, son muy excepcionales, Marina, porque tenés que ver cómo rescatás esas ganas de seguir siendo socios, ¿no? Bien. Es como muy excepcional. En otros casos es hacer también la disolución más fácil, pero sí hemos tenido situaciones de que se han mantenido y han mutado, ¿no? O a veces es redefinir la empresa,
porque a veces han quedado con una empresa más pequeña, Sí. que me ha pasado eso, han quedado con una empresa más pequeña y cada uno de sus socios haciendo lo particular también, pero pudiendo Bien. sostener la empresa en común también. ¿Las sociedades entre amigos, conviene o no? Porque con la familia uno tiene que de última es algo heredado, lo seguimos. Qué lindo que lo que me traes, porque vuelvo al punto del principio. Si somos personas que somos conscientes, que trabajamos en uno mismo, en el liderazgo individual, para llevarlo a una mesa y poder plantear las cosas como debe ser, en el lugar correcto, en la habitación correcta. Estoy hablando de negocios y va a ser en el ambiente de negocios. Cuidando eso, si yo soy una persona consciente desde mi lugar y comunico y sé comunicar y sobre todo tengo una buena conversación conmigo mismo para poder plantearla a un otro, ¿cómo que no? ¿Qué mejor que querés tu socio, tu marido, Pero tu la mujer, mayoría tu de los amigo? amigos en sociedades terminan peleados. Bueno, pero ahí está, donde tenemos que cambiar en la raíz de esto. La siembra, la semilla que sembramos, tiene que partir de una buena comunicación. Y O que sea, los amigos sean ellos dos, no los satélites que hay Que alrededor, van a estar ¿viste? siempre, Mari, van a estar ¿Sí? siempre los satélites. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Es ese aprender y tiene que ver todo con el hacerme cargo de, ¿no? Sí. El hacerme cargo de que, bueno, si estoy emprendiendo esto y es lo que yo quiero, bueno, voy a trabajar para que eso sea bueno. Y a veces eso depende de sanar temas míos para poder llevar a la mesa una conversación consciente a la altura del negocio en el que estoy. Me encanta, cuántos temas que disparan en un tema central Sí, a a mí todos también me estos. encanta. Así que Laura, te comprometo, puede ser, a que vengas Sí, más adelante al por supuesto programa. que sí, sí, dale. Bueno, y recuerden que cualquier En consulta, noviembre, si querés, tratamos algún tema Sí, de lo que dale, sea. Sí, me en encantó. noviembre, ¿te Dale, parece? bien. A ver, quiero saber si tiene más. Excelente la explicación de Laura Poletti. ¿Viste? Bueno, ¿Viste, hagan Laura? preguntas que hacía estamos, falta que es parte vengas al de esto, programa. aparte sí. Aparte porque es algo, ¿sabes qué? Que nos ocurre permanentemente. Sí, Y del otro lado me imagino que hay mucha gente que Con tiene los grupos emprendimiento, CREA y con que la tiene gente una agropecuaria pyme. estamos trabajando Ujú. mucho esto. Yo creo que esos grupos siempre es como que estuvieron, el agro nuestro estuvo Sí. como un paso adelante. Hay que tomar mucho de la filosofía de cómo se trabaja ahí, porque se está haciendo mucho. Justo ahora me voy a la rural de Bransen a dar unas charlas, Sí. a la rural y los grupos CREA de allá. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, sí. y Así que buscando nuevos es líderes un- también, ¿no? Los jóvenes, qué potencial. Literal, qué hermosos. Que de cosas nuevas, Qué carreras lindo. nuevas que estudian, negocios digitales. Hay unas cuestiones que antes quizás eran las carreras más tradicionales. Hay que hacer el mix entre esa juventud y los silver. Mm. Estoy con una startup que está, me encanta, y te cuento esto y nada Sí. más, pero está súper joven, innovador. El dueño se está buscando todos asesores de 50 más 50. ¿Y él es joven? ¿Cuánto tiene? ¿30? No. ¿Menos? ¿20? 28. Pero 28 está- años y está no tiene- buscando socios más de 50. Claro, No porque la socios. experiencia. los directores. Porque ¿Por qué? ¿qué quieren? ¿Sumar experiencia? Claro, aparte La arman trayectoria. este robustecimiento de gestionar sus bueno. riesgos. O sea, mi ímpetu y mis ganas y mis proyectos y mis ideas, tráeme vos, especialista en finanzas, tráeme vos, especialista en gobierno corporativo, a ver cómo trabajamos esto. Y sé vos, él mismo se está armando una belleza, Qué lindo. una belleza, sí, Bueno. esa cabeza. Y está bien, está bien. Así que bueno, cualquier consulta se comunican con Laura, con nosotros en la producción y la convocamos una vez más para que venga al programa para hablar de todos estos temas sumamente interesantes. Gracias, Marina, Lauri. gracias. Lo Gracias, mejor para gracias. vos.